El concepto de la sombra es un aspecto significativo de la teoría psicológica que puede tener una profunda influencia en el proceso de sanación de un individuo. Se refiere a las partes de nuestra personalidad que a menudo están ocultas en los recovecos de nuestro subconsciente, influenciando comportamientos, reacciones e interacciones, muchas veces sin nuestra conciencia consciente. Explorar e integrar la sombra puede conducir a un crecimiento personal y sanación profundos. En este video profundizaremos en la naturaleza de la sombra, su papel en la formación de nuestras identidades y las prácticas terapéuticas que pueden ayudar a las personas a reconocer, interactuar e integrar este aspecto oculto del yo. La sombra es un concepto multifacético que ha intrigado a los psicólogos durante muchos años, sirviendo como un elemento central en la comprensión de las complejidades de la personalidad humana. Hoy descubriremos los orígenes del término, exploraremos su importancia en la psicología junguiana y examinaremos cómo interpretar la sombra puede ofrecer ideas sobre nuestro mundo interior. La idea de la sombra apareció por primera vez en el campo de la psicología a principios del siglo XX. Fue un término acuñado para describir los aspectos de la personalidad que a menudo son rechazados o ignorados por la mente consciente. La sombra abarca los rasgos, deseos y recuerdos que se consideran socialmente inaceptables o debilidades personales y, por lo tanto, son empujados fuera de la conciencia consciente. Comprender el origen de la sombra es esencial para reconocer su presencia universal en diversos contextos culturales e individuales. Reconocer que todos poseen una sombra ayuda a normalizar la experiencia y sirve como punto de partida para la aceptación e integración. Dentro del ámbito de la psicología junguiana, la sombra es un componente crítico de la psique. Carl Jung postuló que la sombra contiene los aspectos ocultos o inconscientes que contrastan o incluso se oponen directamente a la persona consciente. Creía que estos elementos reprimidos podrían ser la fuente de energías tanto creativas como destructivas dentro de una persona. La teoría de Jung sugiere que enfrentar e integrar la sombra es un paso necesario en el proceso de individuación o el desarrollo psicológico del yo. Esta integración contribuye a una comprensión de uno mismo más holística y auténtica, vital para el bienestar psicológico. Interpretar la sombra requiere un proceso profundo y a menudo desafiante de autorreflexión. Implica explorar las partes de nosotros mismos que podríamos encontrar incómodas o angustiantes, lo que lleva a revelaciones sobre nuestros miedos más profundos y deseos previamente no reconocidos. Para muchos, interpretar la sombra puede facilitarse a través de los sueños, el arte o prácticas reflexivas donde se pueden explorar y comprender los símbolos y metáforas de la mente inconsciente. El compromiso con estos aspectos ocultos promueve el potencial para el crecimiento personal y la autoaceptación. La sombra tiene el potencial de ejercer una poderosa influencia en la personalidad, muchas veces sin que la persona sea consciente de ello. Esta influencia puede manifestarse en reacciones emocionales, proyecciones hacia los demás, incluso en nuestra elección de pasatiempos e intereses. Al reconocer y comprender la influencia de la sombra, las personas pueden obtener perspicacia sobre sus patrones de comportamiento y desencadenantes. Esta conciencia abre la puerta al cambio y puede ser un elemento crucial del desarrollo personal y la sanación. La interacción de la sombra y la conciencia es una danza compleja de conciencia y supresión. Mientras que la mente consciente puede resistirse a reconocer la existencia de la sombra, a menudo está sutilmente informada por los impulsos de la sombra.
Los intentos conscientes de relacionarse con la sombra puede llevar a una mayor coherencia personal y una resolución de conflictos internos. Este compromiso reduce la disonancia entre la mente consciente e inconsciente, lo que conduce a un enriquecimiento del sentido del yo. La persona en psicología es la máscara social que las personas usan, una parte de la personalidad que se presenta al mundo. Esto a menudo contrasta con la sombra, que contiene aquellas partes de nosotros mismos que no mostramos abiertamente. La relación entre la persona y la sombra es fundamental para entenderse a uno mismo. Una relación equilibrada permite una expresión saludable de la persona sin perder el contacto con nuestra verdadera naturaleza que reside en la sombra. Reconocer e integrar aspectos de la sombra puede reforzar la autenticidad de la persona y llevar a interacciones más genuinas con los demás. El trabajo con la sombra se refiere a la práctica de explorar los aspectos no vistos y más oscuros de la personalidad. Es un proceso terapéutico que a menudo implica adentrarse en experiencias pasadas, creencias inconscientes y partes del yo desvinculadas para traerlas a la luz de la conciencia. El proceso típicamente es facilitado por una variedad de métodos que incluyen psicoterapia, llevar un diario, meditación y análisis de sueños. Comprender nuestra propia sombra puede resultar en un cambio profundo en la percepción de uno mismo y aumentar la capacidad de compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Central en el concepto del trabajo con la sombra está el principio de la aceptación. Aceptar la sombra implica reconocer y validar la existencia de estos aspectos ocultos sin juicio. Esta aceptación es el primer paso crítico hacia la integración y la sanación. Al desarrollar una relación más aceptante con uno mismo, las personas pueden transformar su relación con su sombra de una de miedo y negación a una de compasión y comprensión. Esta transformación es esencial para la sanación y el crecimiento personal. Participar en el trabajo con la sombra tiene un impacto significativo en la sanación emocional. Al sacar a la luz recuerdos reprimidos, conflictos no resueltos y emociones negadas, las personas pueden abordar las causas fundamentales de la angustia emocional. Este proceso a menudo conduce a una liberación de emociones reprimidas y puede facilitar la sanación de viejas heridas psicológicas. El resultado es una personalidad más integrada, una mayor resiliencia emocional y un sentido más profundo de paz interior. Uno de los principales beneficios de integrar la sombra es el aumento en el autoconocimiento que conlleva. Al reconocer y comprender las partes ocultas de uno mismo, las personas pueden obtener una imagen más completa y matizada de quiénes son. Este mayor autoconocimiento mejora la capacidad de tomar decisiones conscientes en lugar de ser impulsado por los impulsos inconscientes. Permite a las personas vivir de manera más auténtica y en alineación con sus verdaderos valores. La integración de la sombra también puede llevar a mejoras importantes en las relaciones personales. Comprender la propia sombra puede reducir la tendencia a proyectar rasgos negativos en los demás, una fuente común de conflictos interpersonales. Además, cuando las personas aceptan más sus propias sombras, a menudo están mejor equipadas para aceptar y empatizar con los aspectos sombríos de los demás, lo que lleva a conexiones más profundas y solidarias. La integración de la sombra contribuye al equilibrio emocional al permitir que todos los sentimientos se experimenten y expresen de manera saludable. Reconocer que emociones como la ira, los celos y la tristeza son parte de la experiencia humana puede reducir los conflictos internos
y promover el bienestar. La integración emocional fomenta un ambiente interno más armonioso que puede manifestarse como una presencia más tranquila y centrada, una mejor gestión del estrés y un enfoque más alegre de la vida. Conectar con la propia sombra puede parecer desafiante, pero existen pasos prácticos que se pueden tomar para facilitar este proceso. Para comenzar a conectar con la sombra, primero es necesario identificarla. Esto a menudo se puede lograr prestando atención a las reacciones emocionales, especialmente aquellas que parecen desproporcionadas o fuera de carácter. Los sueños también pueden proporcionar información valiosa, ya que son una ventana hacia la mente inconsciente. Llevar un diario, prácticas reflexivas y buscar retroalimentación de amigos cercanos o un terapeuta también pueden ayudar a iluminar las características y patrones que componen la propia sombra. Una vez identificada, existen varias técnicas que pueden ayudar a una persona a trabajar con su sombra. La psicoterapia proporciona un entorno estructurado para explorar la sombra con orientación profesional. Expresiones creativas como el arte, la música y la escritura pueden servir como conductos para comprender y comunicar aspectos de la sombra. La atención plena y la meditación pueden fomentar una conciencia no crítica de la sombra, mientras que el juego de roles y la dramatización pueden externalizar y explorar elementos de la sombra dentro de un entorno controlado. Mantener el progreso en el trabajo con la sombra requiere un compromiso continuo y una conciencia constante. Implica continuar con las prácticas que facilitan la conexión con la sombra, ser consciente de retroceder a patrones antiguos y celebrar el crecimiento que proviene de la integración de la sombra. También es importante mantener la paciencia y la compasión con uno mismo, ya que el trabajo con la sombra es un proceso continuo que se desarrolla con el tiempo. Establecer una práctica regular de autorreflexión puede ayudar a sostener el viaje hacia la integridad y la sanación. En conclusión, la relación entre la sombra y el individuo es una consideración crítica en el proceso de sanación. Al explorar la sombra, los individuos pueden descubrir fuerzas y debilidades ocultas, reconciliar conflictos internos y abrir el camino hacia una vida más auténtica y satisfactoria. El viaje hacia la sombra no siempre es fácil, pero es uno de los cambios más gratificantes que una persona puede emprender en el camino hacia la sanación psicológica y el crecimiento personal. Comprender e integrar la sombra permite una autoconciencia más completa y compasiva que puede transformar cada aspecto de la vida, llevando a relaciones más profundas, un mayor bienestar emocional y un profundo sentido de autorrealización.